Tenemos en esta ocasión a la profesora Ana María Groth, quien ha liderado un equipo de antropólogos muy interesados en las cuestiones patrimoniales, y ellos han preparado esta presentación: Pupiales y Berruecos, Nariño, regiones declaradas Monumento Nacional y Reserva Arqueológica 45 años después. Ellas reflexionarán sobre los resultados de un proyecto de extensión e investigación realizado en el año 2016 para actualizar las declaratorias promulgadas en la década de 1970, de acuerdo con las directrices de la legislación actual sobre patrimonio arqueológico, en el cual se analizaron las tensiones y los retos que conlleva la delimitación de áreas protegidas y la responsabilidad institucional y de los pobladores locales para garantizar el manejo de estas. La profesora Ana María Groth es antropóloga de la Universidad de los Andes y magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, con amplia trayectoria en investigación sobre patrimonio arqueológico, y es profesora asociada del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional. Con ella, en el día de hoy, está Andrea Valero, quien es antropóloga egresada de nuestro departamento en el año 2007, Nora Díaz, también antropóloga egresada de nuestro departamento en el año 2008, y Liliana Ramos, quien es antropóloga de nuestro departamento, egresada en el 2016 y que además es física de la Universidad de los Andes. Mil gracias a las antropólogas por preparar esta presentación, y pues les dejo la palabra. Gracias, Claudia, por hacer esta presentación e invitarnos a este ciclo de conferencias. Voy a hablar brevemente dentro de qué contexto se enmarca esta presentación que vamos a hacer. A través de la Facultad de Ciencias Humanas y del Departamento de Antropología realizamos un proyecto de extensión e investigación titulado Caracterización arqueológica y formulación del plan de manejo de las áreas protegidas de Pupiales y Berruecos, Nariño. Este proyecto se hizo con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia por una razón, y es que el Instituto Colombiano de Antropología tiene que actualizar aquellas declaratorias que se llevaron a cabo antes de la Ley General de Cultura por el Consejo de Monumentos Nacionales y establecer un plan de manejo arqueológico de esas zonas que fueron declarados y considerar si era pertinente realizar una nueva zonificación. En ese marco es que vamos a presentar esta conferencia. Los integrantes del estudio los dividí en dos grupos: un grupo que hemos llamado el componente arqueológico, que estuvo integrado por Andrea Valero y Harrison Gallego, quien pues no nos puede acompañar porque está haciendo sus estudios por fuera del país, y un componente de antropología social integrado por Nora Díaz y Liliana Ramos. Consideramos muy importante el establecer una articulación muy cercana entre profesionales que se han desempeñado más en el área arqueológica, pero también con profesionales también en el área social, porque el patrimonio cultural, y en este caso el que vamos a hablar del patrimonio arqueológico, es algo que no lo podemos ver por fuera de una visión integradora de la antropología. Debo decir que presentando a estas investigadoras actualmente profesionales, son personas que se graduaron de esta universidad, pero que en periodos anteriores, siendo estudiantes, pudieron colaborar conmigo en varios proyectos de arqueología dirigida hacia el establecimiento de lugares de protección arqueológica. Con Nora, antropóloga, llevo trabajando desde clases hace muchos años en la búsqueda de lineamientos, por ejemplo, para declarar un área arqueológica protegida en el municipio de Nemocón. Posteriormente me colaboró también en un trabajo conjunto con la Universidad de Nariño y el Instituto de Antropología para
dar unos conceptos sobre un tramo del río Guaitara en Nariño donde se preveía que existían ruinas o por lo menos rasgos de un antiguo camino para poder integrar a Colombia en la declaratoria de área de protección del camino Inca o Capañán. Entonces, como estudiante venimos trabajando hace rato, lo mismo con Andrea, quien trabajamos conjuntamente y con el profesor Virgilio Becerra en el trabajo que se hizo en Usme, en la caracterización arqueológica de la hacienda El Carmen, y también en trabajos previos de ella en norte de Santander. Y con Liliana pues también hizo parte de un grupo de extensión y de investigación que adelantamos para contribuir con la declaratoria de área de protección arqueológica de los parques o de los sitios parques de la Universidad Pedagógica de Tunja, en Sogamoso, Villa de Leyva y la sede central en Tunja. Entonces, pues ya ellas como profesionales se integraron a este nuevo trabajo. La región de Nariño es una zona muy interesante, y en el sentido que la arqueología ha convocado desde hace mucho tiempo el interés por ella, pero que también ha permanecido, pues el interés se atrajo en la década del 70, finales de la década del 60, sobre todo por los hallazgos en dos lugares, en el municipio de Berruecos y en el municipio de Popiales. Los hallazgos en estos dos sitios son particulares para cada uno de ellos, y a raíz de esos hallazgos que se hicieron en esas décadas que menciono, fueron declarados por el Consejo de Monumentos Nacionales como Monumento Nacional y Reserva Arqueológica toda la región del municipio. Eso se hizo bajo la legislación vigente en esa época, que es la Ley 163 de 1959. Para ubicarlos brevemente, aquí tenemos una imagen del departamento de Nariño en donde se distinguen, bueno, no funciona el indicador. Bueno, aquí tengo ya un señal. Funcionó, pero no me funcionó ahora. ¿No? Aquí tenemos la región de Popiales en la parte sur del departamento. Es un altiplano con muchas relieve de colinas muy suaves, y aquí en la parte norte tenemos el municipio de Berruecos. El municipio de Berruecos hoy en día recibe el nombre de Arboleda, pero en dicha época era el municipio de Berruecos. En este mapa vemos toda esta parte es considerada como parte de la cordillera occidental, esta parte es la cordillera centro-oriental, y esta parte más en amarillo es la depresión momposina, del Patía, un lapsus total, tal vez por todo lo que está pasando hoy en día en el norte del país. Esta es la depresión del río Patía, una zona que cambia notoriamente en relieve y en las condiciones también climáticas de esta parte sur. Bajo esta legislación que mencioné hace un momento, en Berruecos los rasgos más característicos a nivel arqueológico que motivaron la declaratoria son el registro de grandes piedras con pictografías, pero también el registro de mucha estatuaria pequeña, como esta que vemos aquí. Esta estatuaria se encontró principalmente en las faldas de un cerro muy importante en esta parte de Nariño, que es el Cerro de Chimayoy, y fue registrado por el lingüista Sergio Elías Ortiz en la década del 60,
pues como algo muy llamativo, pues realmente hasta ese momento el lugar donde se tenía más, pues sobresalía por su estatuaria era la región de San Agustín, pero de todas maneras esta parte norte del departamento de Nariño hace parte de, en un sentido muy amplio, así lo consideran, como de ese gran macizo colombiano. Entonces tiene también estas particularidades. Esas fueron las motivaciones. Las piedras con petroglifos se identificaron principalmente cerca al casco urbano de Berruecos, a la cabecera municipal, que lleva el nombre de, pues actualmente, de Berruecos. El municipio se conoce como Arboleda. En Pupiales, en el año 71 por ahí, se hicieron unos hallazgos muy importantes en cuanto al tipo de vestigios que aparecieron. Estos vestigios respondían principalmente a los hallazgos en varias tumbas muy profundas, tumbas que algunas alcanzaban hasta 40 metros de profundidad, en donde se registró unos objetos de oro realmente maravillosos. Lo que produjo este tipo de hallazgos fue algo que movió a la antropología y a los arqueólogos de dichos años. Y aquí ustedes pueden observar en la imagen derecha parte de los objetos registrados en una de las tumbas. Allí se ven parte de objetos de oro, grandes discos, patenas, las vasijas de cerámica, textiles. Y esto ¿qué motivó? Huaquería de empezar a excavar tumbas como fuera, y en ese momento el Instituto Colombiano de Antropología envió una comisión para atender el tema. La atendió directamente el director del instituto, el doctor Gonzalo Correal, y lograron con el batallón Cabal de Ipiales acordonar parte de la zona y llevar a cabo el registro de algunos de estos hallazgos. Eso sucedió en comienzo de esa década y pues ha sido lo que conllevó a que se declarara pues inicialmente la vereda donde principalmente aparecieron, pero después, que es la vereda de Miraflores, pero después en el Consejo de Monumentos Nacionales declaró como monumento nacional todo el municipio. Estos son algunas imágenes de aquellos años que hemos tenido oportunidad de utilizarlas gracias a la Fundación Kunturumi Urkunina y pues realmente dicen un poco sobre las dificultades para poder acceder a este tipo de información. Y algo muy interesante es que en esos años, a raíz de este hallazgo, se motivaron unas pocas investigaciones, pero vale la pena decir que aportaron nuevos datos y que nos ayudan a entender un poco pues ese pasado prehispánico de Nariño que está por investigar realmente, ¿no? Entonces, pues aquí en esta imagen vemos unos restos de unos círculos con unos, pues son unos muros en tierra pisada, quizás también contengan algo de adobe, pero que nos dan cuenta de que en esta zona existieron aldeas con concentración de viviendas y muy probablemente Pupiales, la zona de Miraflores y algunos otros lugares de la zona pues corresponden a estas antiguas aldeas. Desafortunadamente este tipo de registro que hoy vemos en esta zona no se puede observar con facilidad en zonas como Ipiales o Pupiales, pues por toda la actividad agrícola también que se ha desarrollado desde hace muchos años en estas zonas y que acaba con este registro. Este registro que muestro es del estudio María Victoria Uribe en una región de La Victoria donde recién habían tumbado el bosque, y entonces se pudo hacerlo en el año 1977-78. En dichos años, para
acabar de cerrar, digamos, esta presentación que hago, era muy usual encontrar aquí en Bogotá campesinos de la región, pobladores locales, indígenas, vendiendo objetos en las calles de Bogotá a cualquier precio de excavado en Nariño. Entonces la huaquería era realmente inmensa. En esos años, yo me incluyo en la década del 70, también tuve la oportunidad de participar en una investigación en la zona, pero ha sido muy esporádico el trabajo que se haya continuado en la región y por eso se nos hace interesante el nombre de poner 45 años después, sin negar que se han hecho estudios, pero vamos a ver qué nos aportan desde el componente arqueológico, que se hizo la prospección para caracterizar, y desde el componente social, donde realmente pues, vemos tensiones y retos también para seguir adelante. Debo decir que al inscribirse esto en el decreto 763, este proyecto de 2009, la legislación cambia notablemente desde la expedición de la Ley General de Cultura, en donde se compromete a los entes territoriales y a las comunidades locales el velar por la protección de su patrimonio arqueológico. Entonces le voy a dar la palabra a Andrea Valero. Buenos días para todos. Yo les quiero compartir pues la experiencia desde el equipo de arqueología, de qué manera llevamos a cabo el reconocimiento arqueológico, la prospección arqueológica, que tenía como fin generar la zonificación y generar una propuesta para las áreas arqueológicas protegidas y las áreas de influencia. Pero pues más allá de los hallazgos arqueológicos, de los tiestos que recogimos, también les quiero compartir a qué nos enfrentamos cuando llegamos a campo, porque en dos municipios con el mismo objeto terminó siendo dos procesos diferentes, debido a los contextos geográficos, al contexto arqueológico también, y a los presupuestos que habían en las comunidades sobre el patrimonio arqueológico. Entonces, pues primero les voy a contar el caso de Pupiales, cómo lo hicimos, qué nos encontramos, y la propuesta a la que llegamos de zonificación, y finalmente cómo sucedió en el caso de Arboleda, en Berruecos. Entonces, en Pupiales, el paisaje, como mencionaba la profesora Ana María, es un área que hace parte del altiplano de Nariño, el altiplano de Ipiales, con unas geoformas de mesas y lomeríos, que es un condicionante para que el asentamiento, lo que alcanzamos, lo que vimos, tanto actual como lo prehispánico, sea asentamientos más nucleados. Pues acá vemos la panorámica de la vereda Miraflores, que es la que, como contaba la profesora Ana María, es en donde se originan los hallazgos que dan pie a la declaratoria, ¿no? También la vocación y uso de suelo de Pupiales es netamente agrícola, predomina el cultivo de papa, en algunas veredas también está la actividad de ganadería para una producción lechera, pero sin embargo la gran mayoría es agricultura, por lo que empezamos a encontrar, y en minifundios, empezamos a encontrar este tipo de paisaje que ustedes ven ahí, en donde había mucho arado todo el tiempo, que nos permitió establecer una estrategia para la prospección, que fueron recolecciones superficiales, nos lo permitía muy bien. Las labores agrícolas no solo son tecnificadas, también siguen usando la yunta de bueyes, como vemos acá en la foto. Es una comunidad que todavía tiene prácticas tradicionales. Teniendo en cuenta este como uso del suelo tan predominante en la región, nos encontramos, cuando fuimos a la alcaldía a acercarnos a las autoridades locales a contar el proyecto, nos encontramos con algo, de manera coincidencial o no, a nuestra llegada resulta que la alcaldía estaba enfrentando un tema, y era que el Banco Agrario estaba negando desde ese año, desde el 2016, los préstamos a los agricultores, argumentando que como tenía la declaratoria, no podían hacer esas labores agrícolas porque estaban dañando el patrimonio,
pero fue como una interpretación desde el Banco Agrario. La alcaldía ofició al ICANN, el ICANN respondió esto, pues no, esas labores son permitidas, pero estaba esa contingencia y la habían anunciado por radio, entonces la gente estaba como así, esa declaratoria no nos va a dejar hacer lo que somos, ¿no? Que somos agricultores y entonces una declaratoria va a ser complicado, no queremos la declaratoria, o sea, porque ya había habido en radio esa difusión de como un mensaje de alguna manera negativo frente a lo que podía ser esa declaratoria patrimonial. Entonces la alcaldía estuvo muy contenta de nuestra llegada porque nosotros pues al plantear que esto iba a tener un plan de manejo, entonces se iba a poder realmente identificar las áreas, identificar los manejos permitidos o no. Pero esto los que fuimos a campo, entonces nos encontrábamos con personas que no, de alguna manera estaban negando que existía sitios arqueológicos con el miedo a que eso repercutiera en sus labores agrícolas, ¿sí? Y más o menos nuestro trabajo durante la fase de campo, que fue para Pupiales un mes, para Berruecos otro mes, esto fue de mayo a agosto de 2016, fue hacer también esa labor voz a voz con la gente de que no iba, que de ninguna manera eso iba a estar en contravía a sus actividades. Pero fue como uno de los factores o presupuestos que tenía la comunidad a la que nos tuvimos que enfrentar para llevar a cabo el trabajo y hacerles ver que pues no era así como lo habían dicho en radio, ¿no? Y que lo que había interpretado el Banco Agrario tampoco era así, ya había un pronunciamiento del ICANN, o sea, como que todo fue un malentendido, pero pues justo en la contingencia que nosotros llegamos. Aparte estaba como todo el imaginario y el recordatorio de esa época, de los hallazgos del tesoro de Miraflores, que comentaba la profe, y entonces había una desconfianza, también notábamos una desconfianza en la gente, porque habían muchas piezas de oro que en su época recuperaron para hacer un museo, y finalmente poco a poco y con el paso de los años las piezas se fueron perdiendo, entonces había una predisposición a la institucionalidad y a la confianza de que esto iba a ser posible, ¿no? Que en esa época hubo promesas o muchas ideas, ¿no? Por la magnitud de los hallazgos, de hacer un museo del oro en Miraflores, o sea, en la gente quedaba ese imaginario y como ese incumplimiento, entonces había un desazón. Entonces nos tocó enfrentarnos a eso también. Y a lo que hablaba la profe de la huaquería. Y la huaquería seguía existiendo ahí, la empezamos a ver latente en Miraflores. Y entonces nosotros pues entrando como Universidad Nacional y representando al ICANN, entonces optamos por tener un bajo perfil para que ellos no pensaran que nosotros veníamos a incautar piezas o veníamos a prohibir, sino que veníamos a hacer un diagnóstico de la situación desde lo arqueológico y lo social para generar esas medidas a largo plazo, ¿no? Pero sí empezamos a oír esos relatos de la huaquería, que sí ya era poca, pues sigue existiendo, es una realidad allá. Y por otro lado empezamos a encontrar los relatos de la gente que todo era en Miraflores, ¿sí? Y que no, que los hallazgos son en Miraflores y en Miraflores es donde está. Acá en esta otra vereda aquí no hay. Pero lo analizábamos como que puede ser que pues la magnitud del hallazgo de Miraflores opacaba al resto, pero en el resto de área también habían hallazgos. Y por otro lado, pues por el miedo que ya les contamos de que eso repercutiera en sus actividades agrícolas. Y por otro lado, cabe mencionar que en el municipio de Pupiales, justo en Miraflores, en asociación con otras veredas, existe un cabildo indígena de los Pastos, que no tienen reconocido territorio, pero pues tienen autoridad en él. Y hay comunidades campesinas que no se reconocen como pastos, entonces creían que reconocer que en su vereda había hallazgos arqueológicos era reconocerse como indígenas, y también encontrábamos esas negaciones en campo. Entonces nos decían, no, eso es en Miraflores porque allá es donde están los indios, acá no, acá los infieles, acá no vivieron. Entonces un montón de
habían muchas posturas que ahorita mis compañeras ya les hablan de eso en mayor detalle. Entonces, bueno, entonces todo se centraba en Miraflores, entonces nuestra tarea era empezar también a la gente a visibilizar que los hallazgos arqueológicos estaban en todo el municipio. Y algo que empezó a ocurrir bonito era que nosotros, pues para hacer el trabajo de campo, era una prospección dirigida porque teníamos que hacer un reconocimiento de 29 veredas, dar un diagnóstico de esas 29, entonces había que hacerlo de la manera más ágil. Entonces hablábamos con las personas más ancianas de la vereda que estuvieran en el territorio y que nos contaran de hallazgos fortuitos o que tuvieran piezas, y nosotros mismos también nos ubicábamos, pues como yo les mostré las imágenes, habían muchos arados y entonces lográbamos hacer un muestreo y recoger también otros material in situ con el georreferenciado para después hacer la zonificación. Todo eso lo íbamos mapeando. Entonces en esas trabajo de campo diario, pues íbamos prácticamente casa por casa que nos íbamos encontrando y empezábamos a decirles lo que estábamos haciendo, y empezamos a descubrir gratamente que la gente, casi en todas las casas, no había casa que no, la gente tenía y salvaguardaba piezas. Sin embargo, las salvaguardaba en un contexto como de olvido, porque los tenía escondidos en el altillo, en lo que ellos llaman allá el soberado de sus casas, y nos oían hablar y entonces mandaban a alguien a bajar la caja llena de telarañas, pero con piezas hermosísimas, y en todas las casas pasaba eso, y empezamos a ver cómo la gente tenía en todas las casas piezas y las estaban salvaguardando de algún modo, y ya cuando nos escuchaban hablar y decir, vernos interesados en esto, como que resignificaban eso, y ya cuando nos íbamos ya no lo montaban otra vez allá en el soberado, sino decían, no, dejémoslos acá, vamos a limpiarlas. Entonces empezaban como a cobrar vida esos objetos de nuevo, y eso fue como algo bonito. Bueno, eso fue como lo que encontramos en campo. Acá les voy a mostrar como unas imágenes del trabajo. Bueno, hacíamos reconocimiento de la cartografía con la comunidad. Esos son lo que les hablo de un montón de piezas en canastos o en cajas, arrumados, pedacitos, pero la gente igual los guardó, ¿no? Y también nos hablaba de que pues esto ya no lo venden, lo están comprando otra vez, o por qué están tan interesados en esto. Esto ya desde el 97 también, o sea, tenían muy claro que en el 97 con la Ley General de Cultura pues ya que prohíbe el comercio de estas piezas, entonces también eso disminuyó mucho la huaquería allí, y la gente dejó de comercializar y también guardó, y cada que eran muchos hallazgos fortuitos que nos reportaban y la gente lo guarda. Entonces eso pues ocurrió casi en todas las casas a las que fuimos. Entonces hacíamos un registro fotográfico de estas piezas. Pues como vemos, ese era el estado en el que se encontraban, bajadas ahí con telarañas en cajas. Los mayores nos relataban y también nos decían, bueno, aparte de los huaqueros había otros actores que mis compañeros les contarán con más detalle, por ejemplo museos escolares, entonces que pedían como tarea, por favor traigan una ollita, entonces los abuelos, llévela. Al punto que a nosotros también nos miraban raro porque recogíamos tiestos, ¿no? Decían, ¿por qué no se lleva esta que está completa para que haga su tarea bien? ¿Por qué se lleva esto? Porque ustedes sí nos veían con las bolsitas con tiestos y les parecía muy, muy raro, y que decían, no, llévese a esta completa para que haga la tarea. Pero era como explicarles que la importancia que para nosotros tenía el contexto y el saber de dónde provenían los hallazgos. Esto fue en una vereda en Chires, en una tienda, uno llegaba, preguntaba, entonces el vecino decía, sí, yo tengo un cráneo en mi casa, venga, lo traigo, y entonces empezaban a hablar todos, sí, aquí en esta finca, en esta otra finca. Entonces nosotros tratábamos de ir a mapear los hallazgos y a registrar lo que pudiéramos, pero pues eso era una cosa abrumadora. Entonces pues hacíamos esa labor
Todo esto que les estoy mostrando y pues aparte ya el muestreo netamente arqueológico, técnico, de hacer las RS, de hacer limpieza de perfiles, de recoger material contextualizado. Pero pues este trabajo con la comunidad fue muy importante porque también se convirtió en un criterio y en una variable para nuestra propuesta de zonificación de área arqueológica. Estos fueron como hallazgos destacados, desde pues, cerámica, metalurgia, objetos en hueso, cráneos, hachas, líticos, entre ellos también pues, objetos en obsidiana, allá tenían. Y pues de lo que les contaba del Cabildo, visitando el Cabildo también vimos que ellos tenían una exposición y tenían como una información alrededor del patrimonio arqueológico, tenían sus guiones sobre los tipos de cerámica, tenían esa memoria histórica de lo que pasó del tesoro de Miraflores. Aquí también vemos como objetos en icopor grandes, reproduciendo los motivos y formas que se encuentran en el área. Entonces eso también nos causó interés, ¿no? de cómo estaban apropiando ellos estos presupuestos sobre el patrimonio que tenían allí. Y finalmente, entonces como les decía, pues hicimos la propuesta de zonificación en Pupiales, pero como ya les digo, había registros de hallazgos en todas las 29 veredas, recogimos material en 27 veredas de las 29, entonces nuestro criterio para lograr hacer una zonificación de área arqueológica protegida y área de influencia fue no solo la distribución del material, entonces empezamos a hacer un trabajo pues cartográfico, sino también la densidad de estos materiales. Esto sumado con unos criterios geográficos del paisaje, que lo terminamos asumiendo como criterios arqueológicos. Esto era la hidrología, la geomorfología, los suelos y también las pendientes del terreno. Entonces para eso trabajamos con mapas con curvas de nivel cada 10 metros, bueno. Y aparte los niveles de datos que analizamos eran nuestras recolecciones superficiales, limpieza de perfiles, todo ese material recogido y que estaba georreferenciado, más los hallazgos fortuitos que logramos identificar y las casas donde había tenencia de piezas. Todo esto como le hicimos cruces y logramos identificar los lugares donde había una mayor distribución y densidad de estos hallazgos en función con los criterios geográficos del territorio. Entonces esto nos dio como resultado este mapa en donde hay dos zonas, el suroriente y suroccidente, que proponemos como el área arqueológica protegida. En el suroriente está la vereda Miraflores. Entonces no solo era ese Miraflores que todos decían, solo el Miraflores, sino que está incluido otras veredas que era Cuás, Santa Lucía, Santa Marta, Inchuchala y Calpután, ¿no? En Calpután. Entonces todo esto, y lo que también observamos es que esta distribución de sitios, claro, se da por el tesoro de Miraflores y esa declaratoria, entonces hace que Pupiales tenga la declaratoria. Pero como vemos es zona limítrofe con el municipio de Ipiales, donde también se referencian otros sitios como el sector Las Cruces, donde también hay hallazgos arqueológicos muy importantes. Y lo que vemos a la final, en broma decíamos que pues, la declaratoria se había quedado corta y que los hallazgos pues, no sobrepasaban los límites municipales, pero en este caso pues, nos concentrábamos en la declaratoria y era solo Pupiales. Pero como vemos esa zona continúa estos hallazgos hacia Ipiales. Esto fue lo que hicimos para Pupiales. En Arboledas ya cambia el paisaje, entonces como comentaba la profe, está inmerso en el macizo colombiano, es un terreno mucho más quebrado, maneja otra altitud, es un clima templado y ahí encontramos asentamientos mucho más dispersos. Esto en el contexto geográfico, la declaratoria sí tenía mayor visibilidad y estaba ya puesta en valor. Hay una placa en el casco urbano del municipio, que es el que vemos en la imagen,
Y entonces es algo que la gente lo tiene como referente y de una manera positiva, contrario a lo que habíamos visto en el caso de Pupiales. Pero nos encontramos con una predisposición frente a investigaciones ajenas a personas ajenas al territorio, porque años anteriores este municipio de Berruecos, Arboleda, se había visto enfrentado en un, que también mis compañeros les van a contar con más detalle, un pleito con megaminería, con una Mazamorras Gold, ¿no? que era de Anglo-Gold Ashanti, ¿sí? Y que fue una disputa territorial por unos proyectos de megaminería y en donde la comunidad logró expulsar a esta gente de allí. Pero entonces pues ver gente viendo perfiles de suelo, recogiendo muestras, resultaba totalmente sospechoso para ellos, y entonces nos empezaron a confundir con geólogos y empezó como unos conflictos que nos tocaba también, así como en Pupiales con lo del Banco Agrario. Entonces decirles, no somos geólogos, no estamos mirando nada mineralógico, estamos mirando cosas arqueológicas para justamente hacer unas declaratorias de áreas protegidas. Entonces ya este discurso les caló, ¿no? Porque ellos están también en búsqueda de proteger sus territorios desde unos argumentos pues, de protección ambiental, y están en un proceso muy fuerte de defensa del territorio. Entonces nos vimos también enfrentados a esto para hacer nuestro trabajo de campo. Y dado pues las condiciones geográficas del área, lo que hicimos fue ya el tema de densidad de hallazgos, no como operó en Pupiales, ya no funcionaba en Berruecos. Entonces ya nuestro criterio de evaluación en Berruecos era el tipo de contexto arqueológico y el tipo de hallazgo arqueológico, que como mencionaba la profesora Ana María, eran petroglifos y estatuaria. Entonces lo que hicimos, y nos concentramos mucho en el trabajo de registrar los petroglifos, tanto en el casco urbano como en el área rural del municipio. Aquí vemos unas imágenes pues, del trabajo que se realizó en diferentes estaciones rupestres que se identificaron. Acá hay un detalle de la piedra del sol que queda en el casco urbano del municipio, y un detalle de un glifo de esta piedra, pero igual tiene muchas más. Aparte de este contexto, empezamos a identificar como una profundidad en cuanto a los hallazgos, una profundidad histórica, porque teníamos reportes en una vereda en Yunguilla de restos de mastodonte, entonces pero también una puesta en valor de lugares como el Camino de Bolívar, el Puente de los Arcos, que ya eran cosas más republicanas, y de la colonia, porque, bueno, aquí estamos hablando y nos situamos en el cañón del río Juanambú, en donde está la batalla de Juanambú, que fue de la campaña libertadora, y donde estuvo Nariño. Entonces hay una cueva, la de los parapetos, donde estuvo, se supone, las tropas. Entonces hay también una historia que nos pareció muy interesante incluir ahora en la declaratoria, en esta actualización de estos lugares. Entonces esto tuvo otras valoraciones, entonces era un camino, entonces ya no fue como lo hicimos en Pupiales, sino esto era el tipo de hallazgos lo que nos estaba dando información para lograr la propuesta de zonificación. Esos son pues como hallazgos destacados. Ya como les mencioné, la densidad ya no era un factor determinante, porque por la misma territorio quebrado no encontrábamos tanto material, pero era la significancia de ese material. Entonces rastreábamos estas estatuarias, si alguien tenía vasijas. Ahí vemos un botoncito que alguien encontró, que es de un uniforme de la Nueva Granada, de esta época. De igual manera la gente encuentra mangos de espadas y otro montón de evidencias de esta época de las batallas, de la campaña libertadora. Entonces para Berruecos ya no nos restringimos tanto en el área arqueológica protegida, porque vimos esta pues, necesidad, y que técnicamente desde lo arqueológico se podía sustentar de declarar un área mayor.
no había un conflicto en la comunidad porque esto pasara, ¿no? Antes estaban interesados porque también podía servir como otro argumento en su protección del territorio. Y de esta manera definimos pues las cuencas de la quebrada Mazamorras, que es la cuenca del Mazamorras es esta. Y justo esta es donde se hacen las exploraciones o donde tienen la intención de las exploraciones mineras, pero pues acá donde vemos están unas estaciones rupestres sobre el río, sobre la quebrada. Tenemos acá otra cuenca, la del río Quebrada Quiña, que viene de las estribaciones del Cerro Chimayoy, que también origina la declaratoria que hablaba la profesora Ana María, y en este lado está el casco urbano de Berruecos y todos los petroglifos que hay alrededor. Entonces lo que empezamos a ver fue una distribución de asentamientos prehispánicos, pues de acuerdo a nuestro reconocimiento, por el Quiña, por el Mazamorras y por el cañón del Juanambú. Entonces, más los petroglifos que hay aquí. Esto nos permitió hacer la propuesta de zonificación pues con estos criterios. Cabe aclarar que esta propuesta, pues nosotros es lo que entregamos al Instituto Colombiano de Antropología y son ellos quienes tienen que pues emitir la declaratoria, que a la fecha pues todavía está en trámite. Pero, bueno, y entonces esta propuesta de zonificación, a esto lo que hicimos fue generarle unas medidas, ¿sí? Unas medidas de manejo en cuanto a actividades permitidas y no permitidas, usos permitidos y no permitidos dentro de las áreas, jugando a dos niveles, las áreas de protección y las áreas de influencia. Hicimos como un semáforo de actividades permitidas, unas prohibidas, otras sí permitidas, pero con un manejo que básicamente es la arqueología preventiva, ¿no? Estas actividades restrictivas o las permitidas también lo hicimos con los resultados que veíamos en campo, viendo la gente y también viendo los esquemas de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo, para identificar muy bien qué actividades no podíamos restringir, como por ejemplo las labores agrícolas, y cuáles también son vitales, como los acueductos, distritos de riego, entendiendo que son cosas que deben hacerse, que no podíamos hacerlo de una manera restrictiva, sí, pero planear las estrategias adecuadas para que tampoco fuera en contravía de la destrucción del patrimonio que está en estas áreas. Entonces, de esta manera trabajamos pues niveles también muy diferentes en cada municipio, porque es muy diferente hacerle el plan de manejo a unos petroglifos en un casco urbano, a hacer un manejo de hallazgos, por ejemplo, en Pupiales, donde por poner un ejemplo de medidas, en Pupiales, en las áreas arqueológicas protegidas, las que les mostré que estaban en el suroccidente y suroriente, ahí se prohíbe, por ejemplo, la expansión urbana. Pues entonces ahí estoy mirando, según el EOT, hacia dónde va la expansión, pues para tampoco ir a cortar ese crecimiento urbano, ¿no? Pero también mirar que en esas áreas no se puede. Cosa contraria en Berruecos, donde el área protegida queda dentro del casco urbano, no podemos estar prohibiendo esa actividad. Pero entonces teníamos que entrar a evaluar las medidas de manejo pertinentes. De este modo, en cada municipio, pues como era lo que les quería compartir, cada contexto nos arrojó diferentes procesos y diferentes propuestas que correspondían y obedecían a cada característica del municipio. Entonces los dejo con mis compañeras. Gracias. Como ya lo comentó la profesora Ana María, el estudio también incluía la parte social, que era más que todo una aproximación a la comunidad para saber en qué términos la comunidad asume y se apropia del patrimonio arqueológico. Esto, valga decir, era una propuesta muy específica de la investigación, en tanto también se entendía como el testimonio de la comunidad y de los mecanismos y de las dinámicas locales propias, a través digamos, como de las prácticas sociales y de la tradición oral también, como elevarlo al carácter de registro arqueológico, ¿no? También, que era como
digamos, el testimonio de la gente, las iniciativas locales también daban cuenta de cómo había presencia de evidencia arqueológica y cómo esa evidencia arqueológica todavía regulaba algunas dinámicas culturales dentro de los contextos. Entonces, pues yo me permití como establecer como unos lineamientos y criterios teóricos y metodológicos propios del ejercicio de la antropología, como para lograr esa aproximación a las comunidades en estudio, y también que permitieron como definir una estrategia metodológica también en la que se contemplaban digamos, técnicas etnográficas y participación con la comunidad que nos permitieran a nosotros también caracterizar el patrimonio arqueológico desde el sentir de las mismas comunidades. Entonces, como yo articulé como unas ideas aquí para compartirles. Antes de pasar como a las problemáticas específicas que encontramos y cómo, digamos, articulamos unas maneras y unas técnicas de aproximarnos a cada municipio. Como apoyo y sustento a la caracterización y valoración arqueológica, en los dos municipios se propuso llevar a cabo una caracterización de cada contexto dirigida a conocer cómo se reconoce e identifica la comunidad con el patrimonio arqueológico, la importancia y el lugar que se le atribuye en su cotidianidad, los usos, nociones y eventos con los que se relaciona. Esta necesidad de incluir el componente social dentro de un estudio arqueológico obedecía a varios principios éticos propios del ejercicio profesional relacionados con la comprensión de la complejidad del patrimonio arqueológico como un patrimonio cultural. En primer lugar, se acepta que existe un conocimiento local previo alrededor del concepto de patrimonio arqueológico, construido a partir de la tradición oral, la experiencia y la relación directa de los pobladores de estos municipios con este tipo de recursos, y también de trabajos investigativos anteriores desarrollados y relacionados con las zonas que íbamos a estudiar. En segundo lugar, se reconoce que son las mismas comunidades las que validan y reivindican el carácter patrimonial de los elementos de su historia y de su cultura, y que es a este nivel de apropiación cómo se deben entender y analizar los valores identitarios asociados a los bienes culturales arqueológicos en su carácter nacional. En consecuencia, y en tercer término, ya para efectos de la implementación de los correspondientes planes de manejo, se considera que el alcance de las medidas de conservación y protección de las manifestaciones arqueológicas dependían del establecimiento de unos acuerdos, compromisos y de una corresponsabilidad entre actores civiles e institucionales regionales y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia como entidad estatal competente en la materia. De este modo se propuso una estrategia investigativa fundamentada en la exploración en terreno que posibilitara la observación y caracterización de los dos municipios en términos del conocimiento y la apropiación local del patrimonio arqueológico desde sus propias dinámicas sociales, institucionales, organizativas y cotidianas, y de cara a las políticas nacionales que rigen el manejo de esos recursos. La estrategia se justificaba entonces en el hecho de la obligatoria incorporación de los planes de manejo arqueológico a los planes municipales de desarrollo, dispuesta en la más reciente legislación nacional sobre el patrimonio arqueológico, y que convierte a estos documentos en un referente de gestión cultural de interés público, cuya elaboración y implementación necesariamente debía contar con la participación de los entes administrativos territoriales y de las comunidades locales. La participación de la comunidad se asumió como un mecanismo consultivo para el diseño de los planes de manejo, necesaria para realizar un correcto diagnóstico y formular unas recomendaciones preventivas y operativas pertinentes destinadas a proteger y promover la investigación, la divulgación del patrimonio arqueológico en estas zonas. En el caso del departamento de Nariño, el trabajo de diagnóstico social propuesto para acompañar y complementar los estudios arqueológicos buscaba precisamente participar a la población de este proceso mediante actividades de discusión sobre distintos aspectos del patrimonio arqueológico. De este modo se realizó un reconocimiento de las personas, grupos e instituciones con experiencia y responsabilidad en el manejo, divulgación y protección de este patrimonio,
con los cuales se organizaron grupos focales, se realizaron entrevistas e historias de vida y se desarrollaron técnicas etnográficas para el reconocimiento de actividades y actitudes relacionadas en mayor o menor medida con el patrimonio arqueológico. Valga decir que el equipo de diagnóstico social también realizó un trabajo de campo en cada una de las veredas de los municipios, recogiendo los testimonios orales y también como participando de la cotidianidad de la misma población para saber cómo la gente llevaba escena o practicaba su vínculo con el patrimonio arqueológico, y desde allí como descubrir los sentidos y los significados que la población le atribuía a este tipo de valores materiales de la cultura. La caracterización de contexto, que fue la estrategia metodológica implementada para el diagnóstico social que se asumió en el trabajo, permitió descubrir para cada municipio su entorno socioeconómico, la estructura administrativa para asuntos culturales, así como los espacios públicos y comunitarios, las organizaciones e instituciones y los procesos adelantados en el campo cultural. Se hizo especial énfasis en el sector educativo y los ámbitos representativos como las juntas de acción comunal y los consejos de cultura, los cabildos indígenas, y se pudo observar el conocimiento de la población en general sobre el potencial arqueológico de su municipio y el grado de gobernabilidad y articulación ciudadana alrededor del patrimonio arqueológico y con las instancias públicas en su manejo y gestión. Fue posible abordar las realidades culturales, históricas y territoriales de los dos municipios y poner en escena algunas tensiones sobre lo patrimonial y su relación con lo público, más que todo en un estudio enmarcado dentro de un ámbito digamos institucional y con unos presupuestos normativos, ¿no?, legislativos. En la práctica, la metodología con la que se hizo el reconocimiento de las dinámicas sociales alrededor del patrimonio arqueológico fueron desafiadas, como ya lo mencionó Andrea, y que también, digamos, se problematizó dentro del componente arqueológico. Fueron desafiadas por circunstancias coyunturales y propias a cada municipio que pusieron en contexto la función social de los elementos arqueológicos en cada una de las regiones. Es decir, a través de cómo la gente asume el patrimonio arqueológico, uno también puede deducir que ese patrimonio arqueológico tiene una dinámica histórica que se actualiza de acuerdo a los hechos históricos y a las circunstancias y a las condiciones reales en las que se está valorando. Es decir, en la historia de las mismas comunidades. El principal desafío al que se enfrentó el proyecto respecto al diálogo con las comunidades fue el manejo del discurso normativo para explicar los alcances del estudio técnico y profesional, ya que resultaba insuficiente para justificar la naturaleza jurídica del patrimonio arqueológico y transmitir un deber ser legitimado en cuanto a su manejo y gestión. De acuerdo a la legislación nacional, el patrimonio arqueológico es de dominio público y su regulación requiere del ejercicio administrativo que se encomienda al Instituto Colombiano de Antropología. Desde este punto de vista, la definición del patrimonio arqueológico que sustenta dicho ejercicio se encuentra supeditada a la norma. Sin embargo, hay que reconocer que en este concepto convergen, además de la condición jurídica y la autoridad de la disciplina arqueológica, una perspectiva regional que le atribuye calidades y valores culturales todavía más concisos, como son las problemáticas que nosotros identificamos y, digamos, los casos específicos para cada uno de los municipios, como lo comentaba Andrea, como estas problemáticas de tipo económico y de tipo también, digamos, de actividad económica, o también, digamos, lo que es la reivindicación de identidades para el cabildo a partir de digamos, como de una identidad territorial dentro de un territorio ancestral, por ejemplo, o también lo que nos sucedió en Berruecos, que es, digamos, una capacidad organizativa en tanto agencia política para la defensa del territorio, ¿no?, en términos de, digamos, de no explotación minera en el caso de Berruecos.
El marco normativo en el diagnóstico y caracterización de ambos municipios constituía el referente relevante teniendo en cuenta el antecedente de su declaratoria como monumentos nacionales y reserva arqueológica, la prospección y valoración de los contextos arqueológicos, así como la aproximación a la comunidad, necesariamente debía estar mediadas por este aspecto reglamentario y no obstante demandaba de la población local una postura y una opinión política frente al manejo de los recursos arqueológicos y que al final terminó revelando su valor patrimonial de carácter primordialmente regional y local, puesto que posibilitó hacer manifiesta la concepción que tienen de ellos sus usuarios primarios, es decir, las mismas personas que han configurado con el tiempo por medio de sentidos y significados relacionados con su vida cotidiana, sus saberes propios y tradicionales, la propiedad sobre la historia de estos espacios y objetos. Este aspecto normativo en cuanto al establecimiento de un régimen alrededor del manejo y protección del patrimonio arqueológico involucra distintos ámbitos que sobrepasan lo meramente institucional, en tanto se refiere a elementos de la cultura y la historia de las comunidades cuyo carácter privativo, como bienes de la nación y público, valga decir, pertenecientes a un colectivo, se dinamizan en unos contextos específicos y se readecúan según demandas puntuales, como por ejemplo la reivindicación de identidades culturales, el ejercicio de derechos sobre la defensa y el uso del territorio y la recreación de expresiones representativas para la cultura propia. Esto se pudo evidenciar en las problemáticas que se identificaron en cada municipio con relación a la gestión y reconocimiento social del patrimonio arqueológico, las cuales estaban asociadas a circunstancias económicas y gubernamentales actuales y a procesos de organización comunitaria y agencia política. El análisis de contexto, fundamentado en el trabajo de campo para el diagnóstico social de las dos áreas protegidas, llevó al escenario local el marco legal específico del patrimonio arqueológico, permitiendo observar algunas limitaciones relacionadas con la falta de presencia institucional en las zonas que garantizara la debida implementación y monitoreo de las medidas de conservación y sostenibilidad del patrimonio arqueológico. No obstante, en cada municipio se encontraron iniciativas dirigidas a la promoción del patrimonio arqueológico que, aunque surgidas de intereses particulares locales, con poca articulación a nivel local también, restituían la función del patrimonio arqueológico en la configuración de la memoria histórica y se demostraban como mecanismos de apropiación del patrimonio arqueológico. Estas fueron como los criterios que condujeron y las reflexiones de tipo, profesional y antropológico que condicionaron y que dirigieron como el trabajo en campo para el diagnóstico social. Como les comentaba entonces, como se implementaron herramientas como diálogos informales en los dos municipios, se rescataron las historias de vida alrededor de la experiencia de la comunidad con el patrimonio arqueológico, las historias locales, las leyendas alrededor de estas y personajes muy representativos dentro de cada uno de los municipios, actores portadores también del conocimiento alrededor del patrimonio arqueológico. Otras herramientas que se aplicaron fueron los grupos focales, sobre todo para indagar dentro de los sectores institucionales, del sector educativo también y de otros tipos de organizaciones sociales, cómo se habían gestionado también procesos para la protección del patrimonio arqueológico y el éxito que habían tenido, los inconvenientes en organizar a la gente, ¿no? Y en concientizar a la gente alrededor de la protección de este patrimonio arqueológico. También, los usos que se hacía en defensas muy particulares del territorio y su relación como de estos espacios y contextos arqueológicos, su relación como con problemáticas muy actuales y con necesidades regionales muy puntuales, como es decir, la conservación de un territorio, ¿no? Y la protección de ese territorio, que también estaba dentro del contexto de las áreas protegidas. Y también con los estudiantes se llevó a cabo también una aproximación a cómo se habían desarrollado ya iniciativas de tipo educativo. Encontramos cómo
a nivel institucional eran parte también como de intereses, digamos, de docentes, involucrar a los estudiantes, digamos, en el reconocimiento de los valores históricos de su región, pero igual también queríamos entender cómo los estudiantes asumían este tipo digamos, de valoración, y si lo tenían en mente o lo practicaban o lo consideraban dentro de sus conocimientos a nivel educativo. Entonces sí, yo quería como abrir la discusión a estas guías, digamos, de carácter, y a estas problemáticas de carácter sobre todo profesional, antropológico, dentro de lo que fue el trabajo de campo y de las problemáticas que se encontraron en cada uno de los municipios, de los cuales va a hablar mi compañera de equipo, Lili. Buenos días. Entonces, Nora ya les comentó un poco cómo fue la metodología. Al inicio en cada municipio, entonces les voy a explicar como cuáles fueron los resultados en cada uno de los municipios. Pensado también en la posibilidad de implementar unas medidas de protección y promoción del patrimonio. Eso es uno de los fundamentos de hacer estos ejercicios, de hacer un diagnóstico social, de conocer el nivel de apropiación y de caracterizar, digamos, la población del municipio. Entonces, eso nos llevó a identificar qué medidas serían favorables, a buscar también qué actores pueden participar de esas medidas de manejo, de protección y de promoción del patrimonio arqueológico, y pues bueno, colaborarían con los resultados del equipo arqueológico. Entonces, puntualmente en Pupiales empezamos por hacer esa caracterización de la vocación económica y de la historia un poco a grandes rasgos del municipio. Encontramos efectivamente una economía fundamentalmente agrícola, donde no solo pues está el minifundio, sino también encontramos microfundio, especialmente en regiones que son pues de gran densidad de material arqueológico. Entonces, pues esto nos pone en un contexto donde los hallazgos arqueológicos fortuitos, como comentaba Andrea, son frecuentes, y donde la población en general tiene algún nivel de acercamiento a ese material arqueológico. Al indagar sobre la historia del municipio y de alguna manera tratar de encauzarlo hacia el hallazgo del patrimonio, hacia el hallazgo del material arqueológico, entonces pues en primera instancia aparecen algunos personajes recurrentes pues de la historia reciente del municipio. Entonces son personajes como poetas, políticos, pero también cuando ya pasamos al tema arqueológico, hay una referencia constante a ese hallazgo de lo que fue denominado el tesoro de Pupiales. Entonces eso es un hito en alguna medida histórico, y es un lugar común en la memoria de los pobladores, con las características que relataba la profesora Ana María Grot, y es una intervención del Instituto Colombiano, acompañada, pues porque había en su momento una situación de desorden público, con una intervención pues del ejército, una intervención en alguna medida militar, y también pues lo que sería la conformación en su momento de un museo y la posterior pérdida de algunas de esas piezas. Entonces esos referentes estaban muy claros tanto en la población del municipio, digamos del casco urbano, como en la población rural. Y eso nos dio pie como para comenzar a indagar sobre cómo pues, la percepción que tenían de ese material arqueológico de las comunidades a quienes debieron haber pertenecido, y al mismo tiempo pues fueron la excusa para buscar propuestas también para este trabajo y para la formulación del plan. En ese proceso de identificación de actores, entonces encontramos en Pupiales una situación bastante favorable, y es que los actores gestores culturales son abundantes y hay mucha autogestión en este plan. Entonces, están asociaciones
culturales, fundaciones culturales, especialmente algunas de cuyas fotos hemos usado, la Fundación Kunturuni Urkunina, que han llevado a cabo procesos de promoción cultural, de recuperación de la memoria, de la tradición oral, de la memoria en torno al hallazgo, de estas colecciones fotográficas. Entonces ellos ya llevaban avanzado un proceso sobre el cual fue fácil, digamos, trabajar y de alguna manera pues proyectar las medidas basados en ese trabajo. Hay también asociaciones, escuelas de danza que pues recogen, claro, las danzas andinas, pero también danzas tradicionales propias del municipio y que han hecho una labor en alguna medida de recuperación de estas tradiciones y de visibilización. Y pues también hay un trabajo de la Secretaría pues de la Alcaldía, que estaba en el momento y que sigue ahora, que ha pues promovido el museo del municipio. Esta es una de las fotografías del registro reciente que se hizo del museo. Entonces era un escenario, digamos, propicio para discutir estos temas y para de alguna manera pues que se alineaba en la protección y el mayor conocimiento de este material. También encontramos iniciativas en el sector educativo, especialmente en los colegios, pues en un colegio de la Normal Superior del casco urbano del municipio, porque nuevamente tenemos los dos niveles, lo que está pasando en el casco urbano y lo que pasa, digamos, en las áreas rurales. Entonces, esta es una foto de una colección del museo de la Normal Superior, que, como comentaba Andrea, fue de alguna manera lograda por gestión de la profesora Elda Arteaga, quien le solicitaba a los estudiantes llevar piezas, entonces encontramos manos de moler, encontramos piezas ya vasijas y material más antiguo y cosas que podríamos clasificar como más o menos una colección etnográfica. Entonces, y esto también ella lo enmarca con proyectos de investigación a nivel escolar. Entonces, en el casco urbano tenemos una situación favorable, algún conocimiento sobre el pasado prehispánico y unos intereses en la protección del patrimonio y unos espacios museales claros. Mientras que en el área rural encontramos algunas solicitudes de los maestros de las escuelas y pues de otro colegio del corregimiento del municipio, donde pues se muestra un desconocimiento sobre el origen de ese material, sobre la historia reciente y más y pues prehispánica de la región, y donde en general señalaban un interés por promover este tipo de investigación y de conocimiento para poder transmitirlo a los estudiantes. Entonces, en el proceso de hacer esta investigación, bueno, hicimos los grupos focales también con un ánimo propositivo, como de poder recoger en un espacio conjunto, identificar las amenazas en alguna medida y las propuestas que serían viables y a las que la misma comunidad podría dar vida. Entonces, en estos recorridos encontramos efectivamente que todo el mundo tiene material arqueológico y como fue muy grato encontrar que luego para el final de esa temporada de campo la percepción general en algún nivel había cambiado y había un ánimo de compartir ese material arqueológico, de volverlo a traer un poco a la esfera pública, de sacarlo del olvido. Y pues también hay otro nivel que es la asociación prohibitiva que venía de ese evento histórico que la gente tenía muy marcado, que fue pues el robo del tesoro de Pupiales y pues todas las consecuencias actuales que hay al respecto. Es también un municipio, digamos, donde la figura del cabildo facilita que alguna parte de la población esté interesada en ese pasado prehispánico, o sea, como en los contenidos y contextos arqueológicos e históricos que el patrimonio constituye. Y hay también unas interpretaciones muy interesantes que
pues estarían abiertas a investigaciones muy interesantes en realidad, que se ven frases como aquí los que vivían eran pobres. Entonces es una interpretación sobre ese material arqueológico que da cuenta pues de la referencia constante de en Miraflores era donde había hallazgos, que en otras veredas se traduce allá eran ricos. Entonces es como esa interpretación local que más o menos tiene alguna consistencia y que se ve en diferentes veredas como que son lugares comunes. Y pues también tenemos que está ese material arqueológico denominado como pues agrupado dentro de una categoría de infieles, y también están unas huacas que corresponden a un periodo republicano, que son las monedas, y alrededor del cual también hay un montón de interés y conocimiento local. Entonces, evidentemente hay una serie de tensiones y problemáticas que identificamos. La primera de ellas fue enfrentarnos con esta desinformación que había habido frente al caso de los préstamos del Banco Agrario. Entonces, claro, dado que hay un municipio de vocación agraria, es imposible restringir ese tipo de desarrollo económico. Entonces, hay una falta de comunicación y un teléfono roto en alguna medida entre las distintas instituciones que por un lado estudian, regulan y digamos fomentan ese patrimonio. Entonces está también la alcaldía en su intención de proteger de alguna manera el desarrollo económico de la región, que presiona o que no fomenta de la manera que uno querría esa protección, pero pues también hay unas realidades locales de producción económica, y pues por otra parte está este tipo de trabajos que yo creo que gratamente permitieron un diálogo y una al menos aclaración de las ideas y como concepciones equivocadas. Bueno, y eso nos lleva también a un referente constante para las personas, especialmente del casco urbano, y es una cierta ausencia. Entonces hay un momento en el que todos los ojos están en esta región, y como decía la profe, si bien han habido algunos estudios, eso fue un momento de boom que, claro, es la contingencia del hallazgo, una situación de desorden público, de huaquería constante, pero entonces también debimos encontrarnos y enfrentar estos, en alguna medida, reclamos de ausencia, pero también como de conflictos internos, porque es muy fuerte ese señalamiento de la pérdida del material, sobre todo metalúrgico, que estaba en custodia de la alcaldía. Entonces, son el tipo de escenarios a los que nos enfrentamos de entrada. Entonces, claro, un grupo focal que a la larga permite que varias personas, digamos, se congreguen y encuentren lineamientos comunes. Fue complicado en algunos momentos llevar la discusión de alguna manera de la queja a la propuesta. Entonces eran las apuestas y eran grupos focales, eran actividades bastante largas y que pues obviamente se complementaban con un trabajo etnográfico constante y con pues conversaciones también con las juntas de acción comunal en cada municipio. Entonces tenemos también ese fenómeno de la huaquería que está presente aún, de pronto ha pasado un poco a la clandestinidad, en algún nivel también ha reducido su intensidad, pero pues que precisamente destruye los contextos arqueológicos que darían cuenta de quiénes son esas poblaciones, y que es un lugar frecuente en la arqueología, digamos, de disputa. Cómo manejar estas situaciones de huaquería, de saqueo, y al mismo tiempo estas personas tienen algún conocimiento empírico sobre la identificación de rasgos arqueológicos. Entonces es un tema, digamos, interesante que mirar, y lo más chévere de este municipio es que iniciativas como la de la Fundación Kunturruni Urkunina han de alguna manera direccionado estas tensiones
y han buscado soluciones que en vez de excluir a esta población, la vincula de alguna manera a los procesos culturales y recupera, que también pues hay que analizarlo con más detalle, reivindica esos saberes en alguna medida con el ánimo futuro, o pues también nosotros entendíamos como esa potencialidad de vincularlos a un proceso de protección y promoción patrimonial. Entonces, estas son unas imágenes de Andrea y que hacen parte de una exposición lograda por esta fundación, que pues a lo que antecedió un trabajo con la comunidad y un trabajo con los guaqueros, y pues las fotografías son reproducciones, también entendiendo todo el proceso de guaquería como un contexto ritual. Entonces tenemos esa situación favorable. En Arboleda Berruecos, entonces, encontramos un contexto un poco más consciente de la declaratoria, que eso es digamos, un punto a favor, que es algo que fácilmente podíamos discutir. Sin embargo, no había esa red de entidades de cultura y de autogestión que sí encontrábamos en el otro municipio. Entonces, en el sector cultura, desapareció. Bueno, había una imagen del museo, que también hay un museo de la alcaldía, pero pues claramente el proceso de registro y museográfico es distinto, es un contexto. Las piezas arqueológicas son pues menores en cantidad. Este es un molar de mastodonte encontrado en la vereda de Yunguilla, y es más o menos en torno al cual se pensó también ese espacio museal. Sin embargo, está de todas maneras aislado de los otros actores del sector cultura. En el sector educativo, como siempre, encontramos iniciativas que son muy particulares. Esto puntualmente es un trabajo del profesor Edison Mesa en una vereda que se llama Rosa Florida, y es un trabajo de las rutas de Arboleda, donde busca promover el conocimiento de los estudiantes, de los jóvenes y niños, sobre la historia de su vereda. Entonces, son actividades lúdicas con las que los niños han estado comprometidos pues por algunas generaciones, y pues que parecen tener un impacto muy positivo. Y esto pues nos lleva a ver que en Arboleda esa narración histórica y esos lugares comunes van sobre todo a una historia republicana y a señalar, digamos, el paso del Libertador por el municipio, el paso del general Sucre y otros eventos históricos, pues la batalla también en el puente de Juanambú, que son lo que constituye como la memoria propia, pues la memoria de la historia de ese municipio. Y el contexto arqueológico, el contexto de ese material prehispánico, en alguna medida, como salía en esos grupos focales, está en conocimiento de todos, pero constituyó un caballo de batalla en alguna medida para la protección de su territorio. Entonces, es un claro ejemplo de lo que uno querría, que es que, o bueno, de pronto a título personal, que es que precisamente el patrimonio y este tipo de declaraciones pueda servir para el desarrollo económico, social, regional de la comunidad directamente afectada en alguna medida. Y pues tenemos también tensiones precisamente en la medida en que en este municipio hay las relaciones y lo que se ha tejido en torno al patrimonio es supremamente político, por lo que está en buena medida muy polarizado. Entonces, si bien hay iniciativas particulares como las de Luz Dari Córdoba y Felipe Martínez, quienes han hecho una gran labor, digamos, de recuperar estatuaria y todo tipo de material arqueológico, ha habido muchas tensiones con las iniciativas llevadas a cabo por la alcaldía. Entonces,
pues uno vería como diferencia entre estos dos municipios, y es que acá hay como una mayor pertinencia o de pronto necesidad de una intervención institucional que pueda mediar entre esos dos polos del manejo del patrimonio, porque pues claramente hay ciertas problemáticas sobre el manejo adecuado, como el proceso de limpieza en este tipo de material. Hay problemáticas que realmente son muy álgidas y que no permiten como la protección adecuada y la promoción y una visión más positiva de la vereda en general. Y pues por último, en este municipio vemos que desde la alcaldía se ha impulsado una visión amparada sobre todo en el turismo. Entonces hay una ruta, o sea, está en conocimiento de la vereda, la ruta de los petroglifos, y hay otra serie de rutas con atractivos turísticos. Entonces, más allá de los contenidos históricos y prehispánicos, hay un interés por las posibilidades económicas a futuro, que también es, si bien este tipo de pretensiones también existen en el municipio de Pupiales, nos sitúan en dos contextos diferentes y nos dan actores diferentes con quienes trabajar por esa protección y promoción patrimonial. Bueno, yo creo que a través de estas varias presentaciones vamos a concluir esta charla de hoy y pues destacar, yo diría, algunos aspectos que ameritan, y es sobre todo la posibilidad que nos ha brindado el trabajar mancomunadamente desde una perspectiva etnográfica, de conocimiento muy directo de las comunidades, también de la mano del trabajo arqueológico, que obviamente está ligado también a las comunidades, como lo expresó Andrea. Esto creo que es algo que yo recojo como muy positivo y que nos permite vislumbrar a futuro en cuanto al plan de manejo unas medidas de acción que ameritan hacerse en cada municipio y que serían concertadas por un lado con las comunidades, con los entes territoriales, pero por otro lado vinculando en algunos quehaceres muy fuertemente al Instituto Colombiano de Antropología, quienes lo han entendido, pero pues como todo, estos son procesos que se van dando poco a poco. Esta propuesta que surge de los resultados con el plan de manejo fueron socializadas nuevamente con las comunidades y se acogieron también las observaciones que surgieron, positivas, negativas, en fin, pero pues a llegar a acuerdos, y posteriormente también han sido socializadas nuevamente por el Instituto Colombiano de Antropología en ambas regiones. Estamos a la espera que se formalice pues la declaratoria de áreas de protección y sus áreas de influencia, y por otro lado, como decía al comienzo, el municipio de Berruecos es un municipio muy grande. En el año 1982 o 84, no lo recuerdo exactamente, es dividido este municipio en dos. Uno conserva el nombre de Arboleda y el otro se llama San Pedro de Cartago. Uno de los lugares de mayor afluencia de vestigios arqueológicos también es Cartago, porque es donde se encuentra el cerro de Chimayoy, que como dije es donde inicialmente se ubicó estatuaria en la zona, con los registros que hizo Sergio Elías Ortiz y que motivó en gran parte la declaratoria. Esta zona también ha sido fuertemente amenazada por el tema de la minería, de la búsqueda de oro por grandes empresas, y realmente entre los dos municipios han hecho un frente común para protegerlo. Y por otro lado, la gobernación de Nariño y también parques naturales pues han trabajado para la declaratoria del Cerro de Chimayoy como una zona de reserva natural. Entonces se están
están en confluencia varios intereses, porque realmente es una zona muy importante también como reserva hídrica y por sus condiciones ambientales. Ese pues sería un punto que quiero destacar del proyecto que hicimos, y posteriormente, dado la extensión de Berruecos, adelantamos otro proyecto en San Pedro de Cartago para ver si se incorpora como tal solo una declaratoria que incluye áreas de los dos municipios o dos independientes, pues por el manejo ya de entes territoriales diferentes en cada uno pues con su alcaldía. La zona que señaló Andrea como del Valle del Río Quiña, el río Quiña pues tiene su nacimiento, o es una estrella fluvial que viene del Cerro de Chimayoy, entonces desde allí tenemos pues todos esos vínculos. Y bueno, no sería más agradecer a Claudia y al posgrado de Antropología el habernos convocado, y esperamos que pronto pues se continúen con estos quehaceres. Debo anotar algo muy interesante que ha surgido, y es que dentro de las convocatorias que hace el Instituto Colombiano de Antropología e Historia para patrocinio de la investigación en los diferentes campos, sabiendo que esta institución pues es una institución que le toca velar por todo en el país en patrimonio arqueológico, o por lo menos interactuar con las comunidades hoy en día, ha favorecido un proyecto interesante que no es por hacer propaganda, pero lo van a adelantar Andrea, o lo están adelantando Andrea, Liliana y Nora, precisamente en toda esa valoración patrimonial en la vereda de Miraflores, en Inchuchala, donde está el cabildo indígena. Entonces pues pienso que es a la larga también una parte que ha derivado y que ha apoyado pues la seriedad con que este grupo de jóvenes realiza trabajo. Muchas gracias. Respondo la pregunta de cómo manejar las piezas arqueológicas que se encuentran en las casas campesinas en la región de Pupiales, pero que puede replicarse a otras zonas del país. Realmente es mi punto de vista, y considero que es algo difícil de hacer, pero no imposible de ver cómo se logra que las comunidades integren este patrimonio a determinados procesos. En el caso de Pupiales, vemos que el esfuerzo, por ejemplo, que se está haciendo en la vereda de Inchuchala, que ya pues les doy la palabra a ellas para que lo comenten, es una vía para poder conservar algunas de estas piezas a unos niveles más locales, regionales, veredales, pero que de todas maneras necesitan un apoyo de los entes territoriales y también del Instituto Colombiano de Antropología. El registro de las piezas arqueológicas, que es una exigencia por ley que pues tiene que velar por ello el Instituto Colombiano de Antropología, pues se ha dado con grandes coleccionistas y con gente que compró mucho material a través del tiempo, porque antes no se prohibía la venta, se prohibía era el momento de la excavación. En ese momento sí se podía incautar las piezas por parte del Estado, pero la gente las podía tener en sus casas. Pero hoy en día todo el mundo tiene que registrar las piezas que tiene en sus casas, sea comunidades campesinas o grandes coleccionistas, pero yo creo que esta parte no la ha contemplado el Instituto Colombiano de Antropología, todo el material que reposa por hallazgos ocasionales y por todos los afectos y sentidos que aquí han tratado de demostrar. Entonces pues esta es una iniciativa en que están embarcadas ellas. Pues precisamente como comentaba la profe Ana María, nosotros tratamos como equipo nos dimos cuenta de este tipo de problemáticas, sobre todo en Pupiales,
que también para nosotros significó una manera de cómo la gente se apropia del patrimonio, ¿no? Es decir, lo conserva dentro de sus casas precisamente por esta situación de lo que fue el robo del tesoro. Entonces la gente tampoco como que tiene confianza en los entes administrativos para que cuiden, ¿no? este tipo de cosas. Entonces nosotros, también para nosotros significó un reto en el que cómo la gente puede entonces conservar y adquirir conciencia de la realidad, de la importancia patrimonial de estos objetos, y tratamos de proponer alternativas, precisamente eso de organización comunitaria alrededor del patrimonio arqueológico, como la organización en este caso que es la investigación que estamos tratando de llevar en la vereda de Inchuchala, en Pupiales, de generar espacios colectivos en los que este patrimonio pertenezca a la comunidad local. En este caso lo que nosotros proponemos es la formulación de un guión museográfico para un museo comunitario, ¿no? Entonces, digamos, como proponerle a la comunidad este tipo de alternativas para que digamos este tipo de patrimonio material tenga como esa visibilidad, ¿no? Y en un marco de lo pertinente, es decir, de lo normativamente validado, ¿no? Entonces, digamos que también en ese diálogo entre la comunidad y lo institucional, también nosotros nos enfrentamos a la idea de proponerle al Instituto Colombiano otra forma de tenencias, ¿no? Que pueden ser también de la vereda, a nombre de las juntas de acción comunal, ¿no? Y en lo que en la pregunta que nos hacen de lo de piezas metalúrgicas, ¿no? Que en lo que también se vincula la acción de la huaquería, ¿no? Entonces uno dice, uno también propone como que este tipo de acciones se lleven al reconocimiento también en un grado, digamos, municipal, en un grado también comunitario dentro de cada población, en el que de alguna manera el conocimiento de la huaquería se reconozca como un conocimiento digamos validado dentro de la comunidad, para que digamos los huaqueros no vayan en prejuicio del patrimonio arqueológico. Es decir, si se logra un reconocimiento de estos conocimientos muy, digamos, empíricos, como decíamos acá, podríamos lograr que digamos, estas actividades se vincularan más bien a fomentar, digamos, una protección de ese patrimonio. Pero también, como decimos, son procesos a nivel local que implican tiempo, ¿no? Y que implican también como llevarlo dentro de la comunidad para que ellos mismos puedan resolverlo en buena medida a favor digamos, del patrimonio arqueológico en términos de, digamos, como de organización comunitaria, ¿no? Como de organización local para la promoción de ese tipo de patrimonio y para hacer frente a este tipo de problemáticas también, porque son unas realidades muy concretas, ¿no? En las que dentro del municipio también se reconoce conocimientos y prácticas y tradiciones alrededor del patrimonio que no se pueden negar y con las que uno tiene que dialogar, ¿no? Para establecer, digamos, vías y alternativas para en mejora y, digamos, en beneficio del patrimonio arqueológico dentro de las comunidades. Hay unas prácticas alrededor del patrimonio arqueológico, digamos, de las piezas arqueológicas muy propias también de la región, que son precisamente esas, como asumir, ¿no? Digamos, la intervención de estos contextos cuando para la misma comunidad tienen un carácter de, digamos, lo sagrado, ¿no? Hay alguna predisposición, bueno, hay algunas prácticas culturales que digamos condicionan como las actitudes y las costumbres alrededor del patrimonio arqueológico, digamos, pero en términos de lo que es la parte investigativa, ¿cómo incluir unas investigaciones muy interdisciplinarias en ese aspecto, ¿no? Es decir,
la arqueología puede practicarse en diálogo con otro tipo de prácticas dentro de la comunidad, es decir, ahí intervendrían también, valdría la pena formular otro tipo de investigaciones desde las acepciones sociales al patrimonio arqueológico, que se incluyan también en unas investigaciones digamos de tipo específicamente arqueológico, ¿no? Es decir, el trabajo en ese aspecto podría resolver cómo se pueden diseñar, digamos, investigaciones o estrategias metodológicas para la excavación. Podría ser muy novedoso, ¿no? Incluir que es el conocimiento tradicional en términos, o los mismos conocimientos de los huaqueros para realizar excavaciones arqueológicas, ¿no? Entonces, digamos que ahí sí valdría la pena como integrar distintas perspectivas dentro de un estudio de lo que es el material cultural, ¿no? Entonces podrían integrarse, digamos, estrategias metodológicas que incluyeran todo este tipo de consideraciones de lo que es sociales, ¿no? Y las prácticas más que todo locales y dentro con relación a la excavación y digamos con relación al acceso al patrimonio arqueológico. Sugeriría. Yo quisiera decir que también un poco como efecto colateral del trabajo voz a voz que fuimos haciendo fue darnos cuenta que al final de la temporada de campo la gente estaba muy interesada y tenía una valoración muy positiva. Entonces, en general, hay un gran interés porque se haga investigación. Entonces, hay mucha disposición en general por parte de la comunidad. La cosa es también un poco motivar a los investigadores y a la academia, a los estudiantes a realizar proyectos que profundicen en estas temáticas. Los abuelos que nos dijeron, pero ¿por qué llevan eso partido? Llévense, está completa. Entonces, en cuanto al diálogo que sugiere Nora, es decir, explicarles cómo es nuestra labor y en ese orden de ideas también como que empiezan a comprender el quehacer arqueológico y todo ese tipo de creencias y de la comunidad, si bien son tenidas en cuenta, también ellos comprenden nuestros objetivos. Y también encontrábamos relatos de que casi todos los huaqueros llegaban a mal fin, no solo por esas enfermedades del mal aire, sino porque era como esas riquezas mal habidas de alguna manera, por esa avaricia y esa búsqueda de riquezas. Todo este tema de la huaquería es bien interesante abordarla y un montón de concepciones al respecto. Entonces, como nos veían a nosotros recogemos tiestos rotos, ¿sí? O sea, no... como decía Liliana, es animarse a ir a estas regiones que están inexploradas y que la gente tiene esa disposición, y es un proceso. Entre más investigadores vayan, más empieza la comunidad a comprender, igual también respetando esas tradiciones y creencias. También que respetar, o sea, eran sitios sagrados para ellos, pero pues comprendieron muy bien nuestro trabajo y no, como que no hubo, a pesar de que ellos hablan de alrededor de esos sitios sagrados y esos hallazgos, se tejen un montón de historias, de guardianes del territorio, de toda una cosmogonía de lo pasto, de los indígenas pasto, bien interesante, o sea que está para otro tema de investigación. Creo que se trata más bien como de un diálogo de saberes, ¿no? Esto de la academia y digamos los conocimientos tradicionales de la gente, ¿no? Es decir, no se trata como de quitar valor a uno y al otro, ¿no? Sino más bien como de trabajar en conjunto y como de respetar esas acepciones que desde lo local y desde, digamos, lo académico se tienen de estas dimensiones de la cultura, ¿no? Entonces, cómo se lo problematiza o cómo se lo reflexiona.
Sí, digamos que estas iniciativas, por ejemplo, uno las puede retomar digamos, en proyectos de investigación precisamente muy enfocados a lo que podría llamarse la apropiación del patrimonio arqueológico y cómo son las estrategias que tiene la gente, cómo son las acciones que tiene digamos, las caracterizaciones que les da todo alrededor de un solo objeto que podría ser un objeto arqueológico, ¿no? Lo que nosotros también acá queremos realizar en Inchuchala es precisamente no solamente a propósito del patrimonio arqueológico, porque lo que sucedió en Inchuchala es que hay nos encontramos con una iniciativa de abrir un espacio museográfico dentro de la iglesia de la comunidad para darle un lugar a esas piezas que la gente misma de la vereda las miraran, ¿no? Pero entonces digamos que nosotros lo que queremos es que a propósito del patrimonio arqueológico también se vinculen otro tipo de valores de la vereda, como lo que son, digamos, los platos tradicionales, tradición oral, no, digamos, calendarios agrícolas, ¿no? Que la misma gente encuentre un dispositivo común, podría ser el patrimonio arqueológico, como podría ser otro valor cultural, otro tipo de recurso cultural en el que graviten, digamos, la esencia de lo que es la vereda, ¿no? Entonces, ese espacio museal también podría convertirse en toda la vereda cuando se reconocen algunos sitios o espacios naturales en los que aglutinan, ¿no?, intereses de la comunidad, ¿no?, como por ejemplo los nacimientos de agua, como los caminos antiguos, ¿no? Digamos, entonces, digamos que lo que es el manejo de este tipo de recursos materiales culturales o inmateriales culturales, lo que resulta es digamos, en unos procesos de investigación y también de acompañamiento a la comunidad para que revitalice y restituya, ¿no?, sus valores culturales. Entonces, digamos que ese más bien es el ejercicio de la antropología y de la arqueología también como una ciencia o como una disciplina de carácter social, ¿no? Yo quiero complementar la respuesta. Pues si nos encontramos esos escenarios en el proyecto de si bien una intención por proteger el patrimonio, unas intervenciones no, pues un poco desatinadas, pero por falta de ese conocimiento y esa asesoría. Entonces, parte de lo que se planteó en este plan de manejo es este acompañamiento constante, o mientras se puede capacitar a estos gestores y del patrimonio, que son finalmente estos actores locales los que tienen esa intención, pero pues mal asesorados termina siendo un poco más problemático. En el caso de piezas arqueológicas, como también en Berruecos, en tratamiento de petroglifos, ¿sí? No sé si mencionamos el tema de la limpieza que se les ocurrió para que estaran bonitos, y se los cepillaron y le hicieron unas intervenciones pues que no eran adecuadas, pero por una falta de conocimiento y asesoría también. Entonces, parte de lo que se planteó en este plan de manejo en medidas es esa asesoría constante, o mientras se capacita a unos buenos, creo que vigías de patrimonio, y también como pues estos gestores que sepan muy bien cómo manejar las piezas. Por ejemplo, vimos en el Museo en Pupiales del colegio las marcas que denominaban, por ejemplo, copa tipo Piartal, pegadas en la misma pieza, entonces esto deterioraba la pintura, pero es un desconocimiento del tratamiento. Entonces, en ese diálogo de saberes, yo creo que la labor pues como profesionales es brindar esa asesoría, para que esa intención se traduzca en un buen tratamiento al patrimonio, y pues nuestra labor sería ahí de asesores y de colaborarles y acompañarlos a lo que ellos quieran. También en esa vía va el proyecto de Inchuchala, es poderlos acompañar, entender qué es lo que ellos quieren y poderlos darle brindarle esa asesoría profesional para darle pues vida al proyecto que ellos quieran, pero a lo que ellos realmente quieran, ¿no? Y es eso. No, yo creo que agradecer y pues
Realmente nos sentimos muy felices de haber podido contar lo que estamos haciendo. Son cuestiones que están en proceso también.